y esa es la verdad absoluta de cada uno de los seres humanos, ¿cierto? La verdad dentro de los seres humanos es la verdad que cada uno siembra y que la verdad que cada uno cosecha. Por ejemplo, por eso cuando yo a ustedes les pregunto algo y ustedes me dicen, profe, no sé, eso es mentira. Ustedes pueden perfectamente incluso inventarme una mentira que pueda servir como puntapié inicial para decir si eso está incorrecto o no está incorrecto. De hecho, no importa si está correcto o está incorrecto, lo importante es que ustedes respondieron algo que ustedes creían y ese fue cuando utilizaron la razón. Pero cuando ustedes se niegan a decir y dicen, profe, no sé, están cerrando la posibilidad de poder aprender. Los seres humanos vivimos más de los errores que de las victorias, aprendemos mucho más de los errores. Por eso es mucho mejor que ustedes se arriesguen a decir una barbaridad y les digan, no, mira, esto no es así, sino más bien es más así y es más así, porque así van a aprender mucho más, va a ser mucho más atractivo para ustedes. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que lo hagan y que empiecen a aplicar a esas cosas no solamente a las clases, sino que también a la vida. Es más importante hacer las cosas que no hacerlas. Teniendo esto en consideración, y dicho esto, eran los valores que propiciaba John Locke en La Razón. También están los valores de la libertad, ¿cierto? Que todos los seres humanos somos iguales a todos y que por eso los reyes cuando se adjudicaban el derecho divino de ejercer un poder era ridículo. Y por eso, por ejemplo, a María Antonieta le cortaron la cabeza, ¿se entiende? Entonces, todos estos valores que vimos en la Revolución Francesa, que vimos en Europa, van a llegar acá a América. ¿Y cómo van a repercutir? Con la independencia de Estados Unidos, con la independencia de Haití y posteriormente con la independencia de todo el cono sur latinoamericano. Vamos, que la gente acá en América, con este sentimiento de localidad, no se va a sentir español, sino que se van a sentir mucho más americanos. Y los criollos, que eran españoles, hijos de españoles nacidos en América, van a querer como su tajada de la torta, podríamos decir, ¿cierto?, del poder político. Entonces, porque nos quedamos acá, ¿cierto? Nos quedamos acá, sí, porque se lo respondimos bien. Entonces, ¿qué factores incidieron en el proceso de independencia? Bueno, la semana pasada vimos que eran tres, ¿cierto? La independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la independencia de Haití. Pero vayamos más a lo específico, vayamos a algo mucho más técnico. Benjamín Mancilla, ¿sería tan amable de leer el texto que sale ahí, por favor? Benjamín Mancilla. ¿Sería tan amable de leer lo que sale ahí, por favor? La influencia ilustrada en América. Benjamín, ¿me escucha? ¿Está presente en esta clase? Benjamín, ahí se escuchó algo, pero no se escuchó su voz. Se escuchó un sonido extraño. ¿Benjamín Mancilla está en la clase presente o no? Se quedó dormido, parece el Benjamín. Daniel Torres, ¿sería tan amable de leerme, por favor, la influencia ilustrada en América? Daniel Torres, ¿está presente en la clase, Daniel Torres? Sí, profe. Daniel, ¿sería tan amable, por favor, de leerme la ¿Lo? influencia? O mira, Ya. o lea hasta la mitad, porque yo sé que el texto es largo, después sigo yo. Ya. El vasto movimiento intelectual que es la Ilustración y que afectó en distinto grado y forma a todo el mundo occidental, contribuyó en gran manera a cambiar las sociedades ultramarinas. Ahora bien, cualquier intento de valorar ese impacto debe tener en cuenta para no caer en generalizaciones abusivas que han sido muy frecuentes. Cuatro hechos básicos. Primero, que la Ilustración fue proceso dinámico que varía considerablemente en sus, por lo menos, tres fases cronológicas de evolución y que ofrece asimismo variantes acusadas en los distintos países europeos. Segundo, del ya fuerte regionalismo de las provincias de ultramar obliga a considerar que la recepción de las de por si diversas corrientes del pensamiento no sé, me confundí. No, va bien, tranquilo. Del pensamiento ilustrado, lea hasta el punto, hasta abajo. Fue distinta en cada una de las regiones y por ende sus consecuencias fueron diferentes. Mu- Tercero, ya, la creciente... Ah, ya. sigo yo, ya, muchas gracias. Tercero,
La creciente rapidez y frecuencia de las comunicaciones transatlánticas determinó un fuerte aumento en la velocidad de la circulación de las ideas. Un libro que se publica en Europa llega al año siguiente a las provincias de ultramar, siendo aún más rápida la difusión de noticias. Cuarto, la Ilustración actuó en América durante un tiempo bastante prolongado y de manera y con intensidad distinta en cada una de las etapas en que ese tiempo puede dividirse. Aquí nos bastará considerar una primera hasta 1808. La segunda abarca los años de la emancipación. La tercera, después de la independencia. Una última advertencia, la Ilustración no fue en Hispanoamérica un fenómeno de masas, ojo con eso, sino de unas pequeñas minorías. Afectó solo a las élites, perdón, sociales e intelectuales, provocando en ellas un rechazo total por parte de sus elementos más conservadores y tradicionalistas, una asimilación selectiva en aquellos más moderados y progresistas. Sin embargo, dado que la minoría afectada ejerce por su posición social un papel dirigente, la Ilustración supuso a lo largo plazo, una reorientación intelectual completa, aunque se produjera gradualmente, que llegó a transformar toda la sociedad. Perfecto, muchas gracias Daniel por apoyarme. Y la verdad es que es un texto bastante extenso, está un poco complicado de entender, pero lo que nos dice a priori, ¿cierto?, es que la Ilustración se encuentra dentro de todo el proceso de la independencia. Antes de que se produciera el proceso de la independencia, cuando se estaba produciendo el proceso de la independencia y después de utilizarse, ¿cierto? Tenemos que recordar que acá también está la invención de la imprenta. ¿Se acuerdan de esa maquinita que permitía que un libro que antes se demoraba 6 meses en crear 2 copias, ahora hubiera miles de copias en esos 6 meses, ¿cierto? La producción se ve crecida exponencialmente. Entonces, no es menor tener todo eso en consideración. También, como nos dice el texto, súper importante este sentimiento de localidad, ¿cierto? La gente no se sentía que era miembro de la Capitanía General de Chile, sino que se sentía chileno. Los argentinos no se sentían miembros del Virreinato de La Plata, sino que se sentían argentinos. Los peruanos no se sentían del Virreinato del Perú, sino que se sentían peruanos. Entonces, se van a empezar a generar estos sentimientos de localía en América que van a ir en contra de la monarquía española. Y todo esto avalado por el pensamiento de la Ilustración. Entonces, teniendo en consideración lo que nos dice un poco el texto, ¿cierto? Respondamos las siguientes preguntas. Vamos a ver aquí. Según el texto, ¿qué características tuvo la Ilustración en América? Las ideas ilustradas tuvieron su participación a lo largo de toda la historia de la América colonial. Además, formó parte de gran parte de la población por un prolongado tiempo. Felipe, Huechaqueo, ¿usted cree que las ideas ilustradas tuvieron su participación a lo largo de toda la historia de la América colonial? Felipe, ¿Cómo, profe? la respuesta número A, o sea, perdón, la respuesta número A, si estaba bien, a la pregunta que nos dice qué características tuvo la ilustración en América, nos dice que las ideas ilustradas tuvieron su participación a lo largo de toda la historia de la América colonial. Según lo que leímos recién, ¿eso es cierto? Eh, ¿Sí o no? ¿Qué cree usted? no, ¿Usted no. cree que no? Ok, y después dice, además formó parte de la gran parte de la población por un prolongado tiempo. La Ilustración formó parte de gran parte de la población por un prolongado tiempo. Felipe Crespo, ¿eso es correcto o es incorrecto? Eh, yo creo que correcto. ¿Tú crees que la Ilustración estuvo en gran parte de la población o era algo que era de un sector privilegiado? Ahora un sector eso privilegiado. De un sector privilegiado. Por lo tanto, la respuesta número A será la correcta a la pregunta. No. No, ¿cierto? Porque no afectó a una gran parte de la población. Correcto. B. La B dice, fue un movimiento cultural que traspasó las brechas sociales.
Ya, traspasó las brechas sociales en la Ilustración. Fue relámpago e inesperado como la Revolución Francesa. Los grupos indígenas apoyaron a los españoles. Ya. Claudia, Antías, ¿la B, usted cree que la Ilustración fue un movimiento cultural que traspasó las brechas sociales? Doña Claudia, Antías. Claudia está presente en la clase. Vamos a esperar a que Claudia despierte. Está durmiendo en este momento, efectivamente. Son las 12 de la tarde. Claudia está durmiendo todavía. Profe, tengo mal el micrófono. Ya, perfecto. Entonces, dígame por acá. ¿Usted cree que la Ilustración fue un movimiento que traspasó las brechas sociales? La Ilustración llegó a todos, llegó a los indígenas, llegó a los mestizos, llegó a los zambos, llegó a los mulatos, llegó a los criollos. La Ilustración, la independencia, ¿traspasó las brechas sociales que tenía la sociedad latinoamericana? ¿Sí o no? Vamos, Claudia. Estoy mirando en el chat. ¿Usted cree que sí? Eso es incorrecto, ¿ya? La Ilustración no traspasó las brechas sociales. La Ilustración no llegó a los indígenas. No, de hecho, los indígenas, como dice en la otra parte, apoyaron a los españoles. En gran parte de la guerra, los indígenas estaban a favor de los españoles porque creían que los criollos, el cual era el grupo privilegiado, que solamente ellos fueron vistos influenciados por la Ilustración, no iba a administrar bien el territorio latinoamericano. ¿Fue relámpago e inesperado como la Revolución Francesa? Podríamos decir que sí, ¿cierto? Porque cuando se tomó preso a Fernando VII, producto de la Revolución Francesa en Europa, los criollos aprovecharon esa oportunidad para llevar a cabo gran parte de los movimientos de la independencia. Pero por lo tanto la respuesta B sería correcta, Claudia, basándonos en lo que acabamos de conversar tú y yo. Claudia, la respuesta ¿sería la B la respuesta correcta en ese caso? No, ¿cierto? Bien, seguimos entonces. C. La monarquía española bloqueó el libre acceso al pensamiento ilustrado. Ya, esto la verdad tiene bastante sentido, ¿cierto? Porque obviamente que España le va a hacer censura a los libros de Rousseau, le va a hacer censura a los libros de John Locke, porque no va a querer que pase lo mismo que pasó en Estados Unidos, no va a querer que pase lo mismo que pasó en Haití o en Francia, ¿cierto? Ellos van a querer seguir conservando sus colonias, tiene sentido, correcto. Y dice después, porque las ideas ilustradas no tuvieron mucha repercusión en América. Martina, Riquelme, ¿las ideas ilustradas no tuvieron mucha repercusión en América? Martina, Riquelme, ¿está presente en la clase? Sí, sí. Martina, ¿usted cree que las ideas ilustradas no tuvieron mucha repercusión en América? ¿Tuvieron o no tuvieron repercusión, Martina? ¿Las ideas ilustradas trajeron cambios a Latinoamérica? Sí, Sí, ¿como qué cambio, por ejemplo? Por ejemplo, la Capitanía General de Chile ya no pasó a llamarse Capitanía General de Chile, sino que pasó a llamarse Chile solamente. ¿Y eso se debe a qué? ¿A qué se debe, Martina? A la Ilustración ya, pero ¿a qué hecho correctamente sería? Si el Virreinato de la Plata ya no se llama Virreinato de la Plata, sino que se llama Argentina, ¿qué proceso, qué cambio hubo ahí? ¿Qué cambio hubo ahí? Hubo un proceso de in- hubo un proceso de independencia, ¿cierto? Hubo un proceso de independencia. Por lo tanto, es erróneo decir que las ideas ilustradas no tuvieron mucha repercusión en América, ¿cierto? Es erróneo decir esto. La primera afirmación está bien, está lo correcto,
No viene mucho al caso de la pregunta, pero es cierto lo que dice, pero por lo tanto la respuesta C también sería la incorrecta. Por lo tanto, por descarte nos quedaría la D. ¿Alguien ya respondió en NERPOD? Nadie respondió. La Fernanda acaba de responder, pero no vale, pues Fernanda, tuviste que haber respondido anteriormente a que yo dijera la respuesta. Hay 5 correctas, ya, bien, genial. Entonces la respuesta sería la D, pues, ¿cierto? La D, que nos dice, la pregunta decía, ¿qué características tuvo la ilustración en América? Bueno, las características que tuvo en América, y como dice en el texto que leímos recién, dice, el regionalismo permitió la fácil propagación de las ideas ilustradas, las cuales fueron extendidas por la invención de la imprenta. Además, fue un movimiento solo de grupos pequeños de la población. Este grupo pequeño de la población, ¿cuál era, chicos? ¿Cuál era ese grupo pequeño, ese grupo privilegiado que tuvo la oportunidad de pertenecer a este proceso de la independencia? ¿Por qué este proceso no se considera un fenómeno de masas? Dice la pregunta número 2. A, ya que solo estuvieron involucrados los criollos. ¿Quién eran los criollos, chiquillos? ¿Quién eran los criollos? Lo vimos también. Lo he dicho yo varias veces. ¿Quién eran los criollos? Vamos, rapidito. Hijos de españoles nacidos en América. Los hijos de españoles nacidos en América, correcto. Y ellos fueron los privilegiados, fue el grupo que tuvo mayor beneficios de la ilustración. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos, ¿sí o no? Sí. Sí, correcto, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A, ya que solo estuvieron involucrados los criollos en este proceso de independencia. Los criollos y los indígenas, no, ¿cierto? Ya dijimos, los indígenas de hecho estaban a favor de los españoles. C, ya que solo estuvieron involucrados los criollos y las mujeres. Bueno, acá en esta época, lamentablemente, ¿cierto? Las mujeres tenían ¿cómo decirlo? Tenían un juicio social político bastante grande, ¿cierto? Solamente estaban destinadas a las labores del hogar, lo cual es lamentable, ¿cierto? Probablemente hubiéramos avanzado mucho más si esto no hubiera sido así. Y la D dice, ya que solo estuvieron involucrados los pipiolos y los pelucones. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A, ¿cierto? Ya que no fue un fenómeno de masas, no fue un fenómeno de masas como el que estamos viviendo en el 2020, ¿cierto? Donde toda la gente, o gran cantidad de la población, está escribiendo la historia actual de Chile, ¿cierto? En esta época esto no fue así, esto no fue un fenómeno de masas, solamente estuvieron involucrados principalmente los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América. ¿Y quiénes eran los pipiolos y los pelucones? Entonces, profe, les explico. Después de que se independizó Chile, esta masa de criollos se dividió, y se dividió entre pipiolos y pelucones, ya que los pipiolos tenían ideas cómo gobernar, y los pelucones tenían ideas diferentes de cómo gobernar, ¿ya? Por lo tanto, los tipos empezaron a pelear el puesto de la política. Van a ser los primeros partidos políticos, pero no eran partidos políticos como tal de la historia de Chile, ¿ya? Entonces, teniendo esto en consideración, vamos a ver un pequeño video para que les quede un poco más claro esta idea. No se ve muy bien el video, está en 4K, full resolución, pero no se ve muy bien, lo siento, me disculpo, pero se entiende la idea. Cuando vean el video, fíjense mucho en cómo eran estas personas, ¿ya? En cómo están vestidas, porque su forma de actuar, su forma de ser, refleja mucho de los valores de la ilustración. Su vestimenta es muy afrancesada, y la Revolución Francesa es uno de los hechos más importantes de la ilustración. Su forma de interpretar al otro, su forma de hablar, etc., es algo pura y netamente de la ilustración. ¿Se acuerdan cuando escuchamos cuando hablaba Rousseau, esta persona que interpretaba a Rousseau, cómo hablaba? Se van a dar cuenta que es muy parecido a cómo hablan estos criollos acá en la historia de Chile. ¿Ya? Atentos al video. Nosotros no nos vamos a dejar matar. ¡Andando, carajo! ¡Por la patria! Después de múltiples batallas entre patriotas y españoles, Chile logra independizarse. Bernardo O'Higgins se convierte en nuestro primer gobernante. Ejerce el poder de manera autoritaria, hasta que el avance de tropas sublevadas desde el sur lo obliga a abdicar. Pero llevo al menos el consuelo de dejar a Chile independiente, libre de toda dominación extranjera.
respetado en el exterior y cubierto de gloria por sus hechos de armas. Ahora soy un simple ciudadano. El general Ramón Freire, líder liberal de la ciudad de Concepción, es nombrado sucesor de O'Higgins. La decisión la toma la vieja aristocracia santiaguina entre cuatro paredes. La renuncia de Bernardo O'Higgins salva a Chile de una guerra civil, pero no por mucho tiempo. A ver, Manuel, Freire, al igual que O'Higgins, es un héroe de la independencia. Sí, claro, tiene una destacada participación en varias batallas, particularmente en la de Maipú. Y tampoco es un aristócrata santiaguino. Exacto, como Higgins viene del sur. Y ambos son miembros de la famosa Logia Lautarina. Así es. Entonces, Manuel, ¿por qué cambiamos a O'Higgins por Freire si son tan parecidos? Ah, Su Excelencia. Gracias por venir. Freire de partida no es un dictador. Pero encabeza un golpe de Estado contra O'Higgins. La oposición mayoritaria a O'Higgins es la que lo hace abdicar. Freire nunca planeó quedarse en el poder. De hecho, cuando asume, promete dejarlo apenas se forme un congreso y termina cumpliendo. Pero ese mismo congreso lo designa director supremo. Usted ponga orden, jefe. Señores, silencio. Señores, por favor. Mantengamos la compostura. Ahora va a hablar mi general. Soy consciente que hacia la senda de un país libre y lleno de ideales nos vamos a encontrar con diversos problemas e intentaremos soluciones que no siempre darán resultado. Pero es lógico. Todo niño tiene que caerse para aprender a caminar. Y a este niño hay que alentarlo, no castigarlo. El problema que urge a Chile son sus finanzas. La gente en provincias está muriendo de hambre. No hacen más que hablar de libertad. Pero en vez de proponer soluciones... ¿Quién es quién? Los conservadores. El desorden de la administración. Por favor, señores, no se dejen engañar por los que defienden la tiranía y la opresión de la provincia. Hablan de soluciones, claro, pero mientras tanto... Y ese liberal, ¿de qué partido político son? No, todavía no hay partidos políticos. Lo que hay son bandos, dentro de los cuales se distinguen dos grupos. Los pelucones o conservadores y los liberales o pipiolos. Estos pipiolos quieren hacernos creer que la solución al problema es quitarle poder y bienes a la iglesia. Y ustedes, los pelucones, no les importa que engorden sus curas, mientras que el pueblo se está muriendo de hambre. ¿Acaso usted me ve con peluca? La peluca de su querido rey español. El señor Agustín Vial Santelices toma la palabra. Gracias, señor presidente. Señores, en Santiago, a 15 de diciembre de 1823, hago presente este proyecto de ley en el que propongo destinar las ganancias del negocio del estanco para pagar la deuda externa que Chile tiene con Inglaterra. He dicho, señores. Estamos en 1823 y ya tenemos deuda externa. Vamos a tomarnos un café. Vamos a tomarnos un café. Caballeros, yo les pregunto ahora a ustedes, el sapito que avisa que es miércoles, caballeros, ¿será una persona de la Ilustración? Por supuesto que sí, ¿cierto? Si se dan cuenta, esos valores, esa forma de hablar, esa forma de interpretar las cosas, claramente corresponde a una lógica de la Ilustración, ¿cierto?
esa lógica de que todas las personas merecen el respeto por igual, ¿cierto? Que hoy en día quizás se ha perdido un poco ese ideal caballeresco que tenía todo este pensamiento. No obstante, se sigue manteniendo el respeto por todas las personas, ¿cierto? De hecho, se ha mejorado en ese aspecto por los derechos del niño, los derechos humanos, ¿cierto? Eso ha ido mejorando considerablemente. Ahora bien, fíjense cuando Ramón Freire dice Chile, el Chile que queremos construir en libertad. ¿Eso no es un valor de la Ilustración, la libertad? Por supuesto que sí. O cuando dice, caballeros, es lógico que un niño cuando tiene que aprender a andar en bicicleta tiene que caerse. Eso no está apelando a la razón, no está apelando a que la razón es el camino para que Chile progrese. ¿Se dan cuenta que, por ejemplo, en esas dos frases ya podemos inmiscuir que hay una notable y una considerable carga del pensamiento ilustrado en los movimientos de la independencia de Chile? Entonces, es súper importante y igual quería mostrarle todo esto para que ustedes también vayan comprendiendo un poco que la historia de Chile también comienza con estos ideales ilustrados, ¿cierto? Y está muy marcada también por dicho tema, ¿ya? Ya para ir cerrando, respondamos a la siguiente pregunta, o por lo menos los que estamos en NERD, porque somos 10, somos muy pocos, de hecho parece que todos los demás están en rojo. No. O ya, sí, respondamos a la siguiente pregunta. Esperen que está cargando. ¿Por qué está cargando? Ahí sí. Iniciar actividad. Chiquillos, tienen 4 minutos para responder la pregunta que dice a continuación. ¿Crees que la Ilustración ayudó a la emancipación americana? ¿Por qué? La gente que no está en NERPOD, responda a la pregunta, por favor, en el chat. Me habla a mí, en privado, ¿cierto?, para responder su pregunta. Y ahí está la pregunta, ¿cierto? La pueden ver, también la estoy transmitiendo, la estoy compartiendo. Dice, ¿crees que la Ilustración ayudó a la emancipación americana? ¿Por qué? Por ejemplo, yo creo que no ayudó, porque fueron los indígenas quienes movilizaron antes que los criollos movimientos revolucionarios en América Latina. América Latina. Esto dentro de todo es cierto, ¿cierto? Lautaro, diferentes caciques ya habían manifestado el interés por no pertenecer a la corona española, ¿cierto? No obstante, en todas esas revueltas, en todas esas revoluciones que ocurrieron anterior a la revolución criolla de la independencia de Chile, habían fracasado porque la corona también tenía a los criollos de su parte. Pero los criollos, después de que cacharon que podían sacar una tajada más grande a todo lo que fue este movimiento revolucionario, perdón, a todo este proceso de independencia bajo los labores de la Ilustración, optaron por apoyar este movimiento revolucionario. Entonces vamos respondiendo, chiquillos, quedan 2 minutos. ¿Ustedes creen que la Ilustración ayudó a la emancipación americana y por qué? Esa es la pregunta a responder. 2 minutitos les quedan. La Camila, la Claudia, el Christopher, el Daniel, la Fernanda, la Mariani y la Martina no están mirando la presentación. Me sale que tienen con un puntito rojo, eso quiere decir que están en el celular, probablemente están viendo otras cosas, probablemente están viendo Instagram, pero no están en la presentación. Ya también me avisan cuando no están viendo la presentación. Ajá, ahí empezaron a cambiar en verde, ¿cierto? Ahí se empezaron a cambiar. Bien, ahí está la pregunta, les queda 2 minutitos para responderla. 1 minuto y medio para responder. Vamos, ¿creen que la Ilustración ayudó a la emancipación americana y por qué? ¿Alguien en el chat ya se aventuró a responder algo? No todavía. Vamos, chiquillos, respondan. 1 minuto. La Martina, la María, el Christopher y la Camila todavía no ingresan. Entonces, Mariani, si quiere responda por acá, por el
Por el chat me manda un mensaje tal cual como lo acaba de hacer. Daniel ya respondió algo. Entonces, Camila, respóndame por acá. Responda por este método en privado, ya para que los demás no vean su respuesta. Por ejemplo, alguien ya respondió, dice, yo creo que no, porque los indígenas, entre paréntesis los mapuches, fueron quienes llevaron a